recibiendo pensiones pues cercanas al 100%. Es decir, no es cuestión de que uno funcione mejor que otro, simplemente que estamos aportando muy poco a las cuentas individuales y le estamos dando mucha vuelta al dinero desde mi punto de vista. Entonces, decíamos, las consideraciones: no hay cobertura universal. Las personas del IMSS después del 97, que en pocos años van a ser todas, los de antes del 97 se van a acabar, pues esos hay que ayudarlos. Y en el otro extremo hay que considerar que están los esquemas de pensiones que se han llamado de privilegio, y por lo tanto cada uno debe tratarse de manera diferente, como ya lo habían comentado. Otras consideraciones, desde mi muy particular punto de vista, es que tenemos que partir de que en México ya está operando el IMSS y que ya está operando el ISSSTE y que ya fueron reformados, y que si tratamos de hacer reformas de fondo al IMSS o al ISSSTE vamos a tener un problema político muy serio. Lo más sencillo es diseñar reformas desde el escritorio. Quien no se ha enfrentado a los trabajadores, a grupos importantes de trabajadores, digamos que no tiene la sensibilidad para ver si esa reforma es viable políticamente o no es viable políticamente. No estoy diciendo que yo la tenga, estoy diciendo que en un equipo de trabajo tiene que haber siempre un politólogo. En un equipo de trabajo para una reforma tiene que haber un politólogo, y un politólogo que conozca de política sindical y de política gubernamental. Me queda... Bueno, pues un político probablemente. Aquí yo creo que debe haber siempre gente de finanzas, un abogado, un economista, gente de finanzas, perdón, un comunicador. Es muy importante cómo le vamos a comunicar a las bases, a los líderes sindicales, que es diferente, cómo le vamos a comunicar a las cámaras, al poder legislativo, a los funcionarios, etcétera, a los propios medios de comunicación. Pero, en fin, ya me estoy metiendo mucho al tema de esta parte política, pero decíamos, tenemos que considerar que ya está el IMSS y que ya está el ISSSTE, y que yo creo que entre menos le movamos, más posibilidades tenemos de aterrizar una reforma. Y también, como decíamos hace ratito, pues están los sistemas de pensiones de los estados o de los servidores públicos en general, perdón, que la realidad es que se ha avanzado mucho en esta parte de concientización. Ya todos los líderes sindicales, o prácticamente todos, y los gobernantes están conscientes de que algo hay que hacer y que hay que hacerlo pronto. Está un poquito difícil la explicación de esto, para mí explicarlo. Yo creo que se tiene que, primero que nada, hacer un diseño inmediatamente, urgente, de un modelo nacional de pensiones. Algo que yo he estado observando es que siempre se trata de empatar, que además es lo correcto, el modelo que se haga, el diseño de las prestaciones, con el fondeo. Es lo correcto. Y todos quisiéramos hacerlo así. Pero en la práctica no siempre se puede. Entonces, yo lo que pienso es que no debemos esperarnos a tener con qué fondear para hacer un modelo nacional de pensiones. Si no hacemos el modelo nacional de pensiones hoy y desde la Constitución decimos esto sí se puede y esto no se puede, entonces se nos va a estar diseñando solo el modelo nacional de pensiones, 70 y más, y luego fulanito en otro estado dice pues yo necesito más votos, pues entonces 65 y más, y yo pues le doy 60 y más, que al cabo estoy firmando en la tarjeta de crédito, van a pagar los que vienen en el futuro. Entonces diseñamos el modelo. Claro, este modelo debe estar diseñado de manera que podamos estimar las proyecciones de gasto y que podamos ver que el país lo puede pagar en el futuro.
La propuesta es la propuesta que nosotros hacemos, pero esto está, digamos, simplemente para ser discutida, es la pensión universal, que es la parte, no se alcanza a ver aquí, la parte verde. Nosotros pensamos en que debe haber una pensión universal para todos los mexicanos. Y quiero pensar en esta pensión, a ver, no le va a gustar, pero en esta pensión universal, en que puede ser un salario mínimo o medio salario mínimo, insisto, de manera que el país lo pueda pagar en el largo plazo. O puede ser también un sistema de cuentas individuales, en donde desde que nazca un mexicano o desde que tenga 18 años, aquí no es de trabajadores, aquí es de mexicanos. Entonces, desde que nazca un mexicano se le empieza, voy a poner a decir así, a aportar a esa cuenta individual. O bien el otro esquema, el de beneficio definido, que es un salario mínimo o medio salario mínimo. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque en esa pensión universal, si fuera de cuentas individuales, pues la podemos hacer de cuentas individuales para los nuevos, pero para la generación actual, pues si una persona tiene 64 años y se va a jubilar a los 65 y le pongo una aportación de un solo año en su cuenta individual, si se acuerdan, la cuenta individual, el dinero que tienes se distribuye entre tu esperanza de vida, más o menos así. Bueno, pues si aportaste solamente un año y además aportaste nada más el 10% o lo que sea, pues te va a tocar 1 al millar de tu, una milésima parte de tu sueldo. No lo calculé, nomás dije 4 pesos. Entonces, de beneficio definido para la generación actual y probablemente de cuentas individuales para las nuevas generaciones, probablemente, igual de beneficio definido pudiera ser. Ahora, esta pensión básica la tendrían todos los mexicanos. Lo que nosotros planteamos en el libro es que el IMSS se mantenga igual. No me puedo meter a tantos detalles, pero si el IMSS se mantiene igual, lo que va a hacer es dar lo que otorga el IMSS menos lo que otorga la pensión universal, es decir, una pensión complementaria. Y por otro, claro, ahí en el caso del IMSS habría que ver cómo le hacemos para ayudarle a las personas, o sea, mejorar las aportaciones a las cuentas individuales de las AFORES. Pero si ven la línea amarilla, está hasta el final, es decir, abarca todo esto, toda esta parte. Lo que haríamos con las pensiones de los servidores públicos es tomar de base el IMSS, como ya se hizo en el caso del ISSSTE, y esa de alguna manera fue una propuesta nuestra. Se toma de base el IMSS y además se puede dar algo adicional a los trabajadores del gobierno. ¿Por qué? Porque los trabajadores del IMSS tienen como patrón particulares, pero los trabajadores del Estado pues tienen como patrón al gobierno. Los trabajadores del IMSS pueden negociar prestaciones con sus patrones adicionales. Los trabajadores del gobierno pueden negociar con su patrón, que es el gobierno. Pero lo que haríamos es, insisto, enmarcar desde la Constitución, bueno, todo esto va en la Constitución, pero esta parte, enmarcarla en la Constitución, de manera que pudiéramos decir que no puede haber pensiones a gente menor de 65 años para todos los estados, todos los municipios, todos los servidores públicos. No puede haber pensiones, digamos, con una edad de jubilación menor a 65, no puede haber aguinaldos de más de 15 días, que las pensiones crecen igual que la inflación, no igual que, no sé, que los salarios de los trabajadores en activo. Es decir, enmarcar todo de manera que en ese marco quepa el ISSSTE, para que no tengas que modificar al ISSSTE. Fíjense, un ejemplo muy bueno es el propio ISSSTE ya tiene esta parte adicional al IMSS. No me acuerdo ahorita, seguramente aquí me corregirán, pero creo que el trabajador en el IMSS aporta el 1.125% del salario. Bueno, en el ISSSTE aporta el 6.125%. Y la gente piensa, pues, ¿habrá alguna razón técnica? No, ninguna, simplemente es la parte, el copete,
es decir, 5% más que lo que recibe el IMSS. Y el trabajador, el patrón aporta el 5.200 y pico, no recuerdo, 5.2 y pico, en el caso del IMSS. En el caso del ISSSTE aporta ese 5.2 igualito, pero adicionalmente, si el trabajador aporta hasta un 2%, el patrón está obligado a aportar 3.25 veces ese 2%, o lo que aporta el patrón. Es decir, ya estamos en ese camino, ya está montado el ISSSTE sobre una base del IMSS. Lo que habría que hacer es seguir con eso, enmarcar a todos los sistemas de pensiones de servidores públicos, y en todo caso, diríamos, cada institución pudiera seguir sobreviviendo, pues, o conviviendo. Diríamos, lo que dé un Estado, va a dar un Estado menos lo que dé el Estado, menos lo que dé el IMSS, menos lo que dé la pensión garantizada. Y no necesariamente que lo que dé el IMSS, sino dentro de la misma institución está la base del IMSS. No sé si me pude explicar. De esta manera, insisto, no moverías al IMSS y al ISSSTE, y la pensión universal es lo que pudiera estar costando. Ahí nosotros tenemos una propuesta. Santo, esto que ya lo expliqué. La parte del fondeo. A ver, el problema es que si no diseñamos esto, entonces se nos van a seguir diseñando los esquemas solos. Lo que hay que hacer es ver cuánto vamos a gastar. Si hoy establecemos, en el futuro, si hoy establecemos un sistema de pensiones universal, básico, el gasto fuerte se va a dar dentro de 20 o 30 años, es decir, al principio son poca la gente mayor de 65 años y luego va creciendo. Es un crecimiento, normalmente es un crecimiento de este tipo en los sistemas de pensiones. Entonces, ¿para qué forzarnos a fondearlo desde ahorita? Se pueden hacer lo que se llaman cuentas individuales, si fuera cuentas individuales, nocionales. Es decir, te voy llevando el registro, pero no lo estoy aportando. O la otra forma de hacerlo, que de alguna manera es lo que se está haciendo hoy, a ver si no me meto en líos, es, si aporto al esquema de cuentas individuales, el gobierno le aporta al esquema de cuentas individuales, pero luego esa aportación, que yo diría que no fuera una Afore, o que fuera una Afore muy especializada para no darle vuelta al dinero a través de las Afores, sí le puedo aportar el gobierno a esa Afore especial, que no cobrara comisiones, etcétera, pero luego esa Afore invierte en bonos del gobierno federal. Entonces, simplemente lo que decía hace rato Rolando, estamos registrando esa deuda. Me parece que es más sano hacerlo de esa manera, y no forzas al gobierno a tener que fondear desde ahorita, y no forzas a que esté dependiendo del fondeo el diseño y que se nos empiece a hacer más grave el problema. Y ese marco general que les platicaba, en donde puede caber el ISSSTE, pues es decir, el marco general para la reforma debería haber una pensión no contributiva, cuotas de aportaciones mínimas y máximas, aportación voluntaria, cuota social, pensión garantizada, edades mínimas de jubilación, antigüedades mínimas de jubilación, etcétera, más todo lo que se nos pueda ocurrir al equipo que trabaje en este tema. Y yo ahí dejaría esta parte de las soluciones. Gracias, Francisco. ¿No quieres agregar algo? Damos la palabra. Entonces, como siempre, está abierta la palabra. Simplemente les pediría que trataran de ser breves, porque no tenemos ya mucho más tiempo y queremos además oír las reacciones de nuestros invitados.